5 millones de bogotanos estarán en cuarentena después de conocerse los ajustes que ha anunciado la Alcaldía Mayor de Bogotá en estas restricciones para atender la crisis sanitaria que vive la capital y el resto del país. Vamos a hablar de eso con Luis Ernesto Gómez, quien es el secretario de Gobierno de la ciudad y nos acompaña hasta ahora. Luis Ernesto, buenos días. Juan Diego, buenos días. ¿Por qué deciden hacerse estos ajustes y no la cuarentena total? Juan Diego, ¿la idea cuál es? La idea es que no haya ningún bogotano que pase más de 14 días en aislamiento en estos 3 ciclos que estaban previstos. Este domingo, como se había programado, terminan la cuarentena 8 localidades que iniciaron hace el lunes pasado. Y lo que hacemos es anticipar, adelantar el cronograma de la entrada en cuarentena de las localidades del occidente, Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón y ahora también Antonio Nariño, para que de manera simultánea, como lo has dicho, se traslapen las cuarentenas y tengamos durante 4 días en Bogotá, comenzando mañana y hasta el domingo, alrededor de 5 millones de personas que están en aislamiento, coincide con un fin de semana, y este fue un justo equilibrio que nos permite pues asegurar obviamente que el ritmo de contagio siga en un buen comportamiento como viene haciéndolo y que a la misma vez no haya ningún bogotano que esté más de 14 días en cuarentena y que podamos evitar un cierre total de la ciudad. No es necesario cerrar todo Bogotá. Adelantamos el cronograma, estamos aumentando la precaución y el cuidado y de esta manera podríamos superar el pico de la pandemia a mediados, finales de agosto, sin en ningún momento superar nuestra capacidad hospitalaria, brindándole a todo el mundo un servicio de cuidado intensivo cuando lo requiera. ¿Siguen siendo esas localidades, secretario, las localidades y las zonas con la tasa más alta de mortalidad por el virus? Mónica, ¿qué estamos viendo? Y yo creo que esto es algo por lo cual quiero de verdad de corazón decirle gracias a todos los bogotanos, gracias a los que han estado guardando cuarentena y a los que se cuidan y a los que trabajan desde casa. Entre el 15 de junio y el 30 de junio, el crecimiento del contagio, la velocidad en la cual crecían los contagiados era de 4,4%. Todos los días vemos más contagiados, eso es cierto. Todos los días vemos que hay un número más grande de contagiados en Bogotá. Pero si nos ponemos a analizar el detalle, ¿qué observamos? Que en ese periodo del 15 de junio al 30 de junio crecía diariamente los contagiados 4,4%, mientras que entre el 1 de julio y el 15 de julio se redujo el crecimiento y se redujo la velocidad del contagio a 2,7%. Eso lo que nos indica es que en todo Bogotá hay una reducción de la velocidad del contagio. De eso se trata justamente entrar al pico, de eso se trata de entrar, subir y empieza a estabilizarse el ritmo y el crecimiento de contagios. En algún momento, hacia finales de agosto, vamos a empezar a ver justamente ese descenso y por eso es tan importante en estos días extremar las medidas. Es mejor prevenir que curar. Esa vieja sabiduría en estos momentos es la que nos lleva a adelantar 4 días la cuarentena sin que ningún ciudadano tenga que pasar más de 14 días en aislamiento, logrando así de manera general reducir el ritmo de contagio en Bogotá. Secretario, usted ha hecho una advertencia con los adultos mayores. ¿Están en casa y no están acudiendo a la SUSI o no están acudiendo a los servicios médicos a tiempo? Y es precisamente la población más vulnerable y las tasas de mortalidad más altas entre esta población. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Mónica, esto es fundamental, esto es de vida o muerte realmente. ¿Qué hemos encontrado? Muchas personas mayores de 60 años, no de 70, de 60 años, que acuden al servicio hospitalario con una afectación respiratoria, de pronto no tienen la prueba de COVID, pero ya llegan en un estado de salud muy deteriorado. Llevan varios días en casa, algunos con fiebre, con tos, con dificultades respiratorias y justamente por la mala oxigenación, mala hidratación y una serie de factores, cuando ya llegan al hospital, llegan en una condición donde casi que es necesario ingresarlos de manera inmediata a la unidad de cuidados intensivos y por su condición de salud, por su estado físico, muchas veces lamentablemente pierden la vida, algo que hubiera podido evitarse. Podido evitarse si ante el primer síntoma de dificultad respiratoria, quienes nos escuchan mayores de 60 años, ante el primer síntoma, aunque no le hayan hecho la prueba de coronavirus, si usted está en Bogotá, ante la dificultad del dolor en el pecho, dificultad respiratoria, acuda al hospital, vaya al hospital, allá se le va a brindar una atención oportuna, seguramente con apoyo de respiración, oxigenación sin ningún procedimiento de cuidado intensivo.
que va a permitir que durante esos días su estado de salud esté bien, que usted esté bien hidratado, que usted esté en buenas condiciones para los días más críticos de la enfermedad. Y también una recomendación a las personas que viven con mayores de 60 años, que salimos y entramos a la casa porque estamos trabajando por cualquier circunstancia, en estos días quedarnos en casa, utilizar el tapabocas en casa realmente es una situación que nos va a ayudar muchísimo en estas 5 semanas críticas a reducir el nivel de contagio y a cuidar a nuestros adultos mayores, que son los más vulnerables. Se amplía entonces, Luis Ernesto, mañana estas restricciones a las localidades de Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, sumadas al primer grupo, ¿no?, de las otras 8 localidades que ya están en cuarentena. ¿Cuáles son las restricciones? Juan Diego, en estas 5 localidades que acabas de mencionar, que arrancan mañana a primera hora su cuarentena, todas las personas, por regla general, nos quedamos en casa. Salimos únicamente si necesitamos de un servicio de salud, si necesitamos ir a abastecernos, ir a mercar, siempre observando el pico y cédula, si necesitamos de algún servicio financiero, ir al banco, ir a retirar alguna de las transferencias que está haciendo la Alcaldía Mayor de Bogotá Solidaria en casa. De lo contrario, nos quedamos en casa. Y la otra razón para salir o para entrar a esas localidades es que el trabajo que yo desempeño sea un trabajo de carácter esencial, prioritario. ¿Cuáles son esos? Si yo trabajo en servicios financieros, bancarios, si yo trabajo en telecomunicaciones, si yo trabajo prestando un servicio de seguridad, un vigilante de seguridad, o trabajo en la policía, orden público, si trabajo cuidando a un adulto mayor o cuidando a un menor, si trabajo, por supuesto, y estos son los más importantes y a quienes damos las gracias, si trabajo en el servicios de salud, o como personal médico o de enfermería o como personal administrativo, o si trabajo en un servicio de producción o comercialización de alimentos, puedo salir a trabajar. Si trabajo en algo distinto, en una peluquería, en una tienda de ropa, en una papelería, en una miscelánea, en cualquier actividad, en una oficina de abogados, en cualquier actividad que no sean de esas esenciales que acabo de mencionar, lo que hago es informarle a mi jefe: mi localidad está en cuarentena, me voy a quedar en cuarentena durante 14 días a partir de este jueves. Y guardando esa estricta cuarentena, Juan Diego, y les digo a todos, vamos a superar estas 6 semanas. Ya pasamos la primera, la más difícil, vamos a superarlas sin en ningún momento tener una superación de la capacidad hospitalaria, brindándole a todo el mundo los servicios de cuidado y superando este primer pico de la pandemia sin vidas que lamentar. Esperamos que así sea. ¿Sí o no tapabocas si voy sola en el carro, conduciéndolo? El tapabocas no es obligatorio si voy solo en el vehículo. Ni el gobierno nacional ni el gobierno distrital han fijado alguna medida de comparendo, pero recibimos algunas quejas por parte de ciudadanos que habían sido amonestados, que habían recibido un comparendo de manera injusta, iban conduciendo en su vehículo, no llevaban el tapabocas, habían sido detenidos y les habían impuesto un comparendo. Si usted es una de esas personas, lo primero que debe hacer es, a través de la página de gobernobogotá.gov.co, reclamar el comparendo. Nosotros vamos a revocar esos comparendos. A través de una circular que expedimos, le explicamos a todos los oficiales de policía, a todos los patrulleros y a todas las personas de policía de tránsito que no es una restricción. Si vamos más de una persona en el carro, si vamos 2 o 3 personas, debemos portar el tapabocas. Y por supuesto, si alguien nos detiene, un policía nos detiene, debemos ponernos el tapabocas para hablar con el policía y para interactuar con él de manera segura, pero no es obligatorio ni esto representa una causal de comparendo. Luis Ernesto, cuando íbamos a llegar al 75% de ocupación de las camas UCI, la alcaldesa dijo que iba a cerrar la ciudad. Hoy estamos en el 90%. Se contempló esa opción, volver al encierro total, pero estamos sectorizados y acelerando el proceso ahora de cuarentena por zonas. Estamos en 90% de ocupación de UCIs. Si sigue aumentando, ¿cuál es la siguiente medida? ¿Qué va a tomar la alcaldía? Juan Diego, estos son días literalmente de tener nervios de acero. Vamos a estar viendo la capacidad y la ocupación de unidades de cuidados intensivos siempre rondando ese 90%. Por eso se decretó la alerta roja para el sistema de cuidados intensivos, que permite que desde la Secretaría de Salud se orienten todos los pacientes que requieren de un cuidado intensivo al hospital que tenga la disponibilidad sin ninguna demora. Y todos los días va creciendo la cantidad de camas de cuidados intensivos que tenemos en Bogotá. En promedio hemos crecido casi que 17 camas de cuidados intensivos diariamente en estos últimos días. El cronograma de entrega de ventiladores
con MinSalud va bien, el cronograma de adaptación y de adecuación de las camas de cuidados intensivos va bien, también de la preparación del personal para brindar todos estos servicios hospitalarios, pero como también crece el contagio, Juan Diego, estos son los días donde casi que cama que se habilita, cama que resulta ocupada, y por eso durante estas 5 semanas que nos falta, el mejor servicio que podemos hacer a nuestros médicos, el mejor aplauso que podemos hacer para todo el personal de salud es quedarnos en casa, salir únicamente para lo estrictamente necesario, guardar con medidas absolutas la cuarentena y entender que estas medidas dan resultado. Como los decía al inicio de la entrevista, hemos visto una desaceleración de la velocidad del contagio. Pasamos de 4,4% en las últimas 2 semanas de junio a 2,7% en estas semanas. También hemos visto una desaceleración en el ritmo en que las personas asisten y requieren de camas de cuidados intensivos. El número total crece, pero la velocidad en la que crece va bajando. Eso indica que vamos por buen camino y que debemos hacer todo el esfuerzo en estas pocas semanas que nos quedan. Bueno, hacer lo que nos corresponde también a nosotros como ciudadanos. Secretario, muchas gracias por su tiempo. Feliz mañana. Feliz mañana para ustedes y para toda la audiencia.